Buenos días, queridas hermanas. Qué bonito es estar nuevamente con cada una de ustedes. En estos días tuve la oportunidad de charlar con uno de los jóvenes de nuestra congregación y él me comentaba que se sentía estresado y agotado físicamente y él está en la universidad. Entonces yo le pregunté, ¿todo ese estrés y ese agotamiento es a causa de tus estudios? Y él me dijo, no. Tengo que hacer un trabajo de la universidad con un compañero que es difícil. Él desea hacer todo el trabajo él solo, pero lo más triste, Adri, porque él me dice Adri, es que lo está haciendo con la IA. Y el profesor constantemente nos advirtió y nos pidió que no lo hiciéramos con ese tipo de ayudas. Entonces, él me manifiesta que él le dice que no lo haga así, pero este compañero no lo escucha a él. El profesor en esa semana les revisó el trabajo y obviamente los docentes son muy sagaces y se dio cuenta que el trabajo efectivamente había sido elaborado a través de la IA. Entonces me comenta este joven que su compañero se enojó porque mi hermano en la fe decidió irle a rogar al profesor que les diera otra oportunidad para entregar el trabajo. Entonces este compañero se enojó y decidió no ayudarle a nuestro hermano en la fe, ni con dinero y mucho menos en la elaboración del trabajo. Y mientras estábamos charlando con este joven, una chica que también es hermana en la fe y compañera en su universidad, me dice, interrumpe la conversación y le dice a él, oye, cuéntale a Adri, ¿cómo te trata este compañero? Y él simplemente agacha la cabeza y no contesta nada. Así que esta chica empieza a contarme. Me dice, Adri, este compañero lo insulta, lo trata mal delante de todos los maestros, delante de todos nuestros compañeros. A lo que yo me volteo y le pregunto, ¿es eso cierto? Él me dice, sí. Entonces quise indagar más acerca de lo que le estaba sucediendo a este joven, así que le pregunté, ¿por qué se lo permites? ¿Por qué le permites a tu compañero que te trate así? A lo que él me contestó, a mi compañero, mis demás compañeros lo rechazan porque él es muy voluntarioso, soberbio y grosero. Además, Adri, él se ha intentado suicidar varias veces y me da miedo que al yo corregirlo o decirle algo, intente hacerlo nuevamente. Y queridas hermanas, adicional a esto que él me dijo, me dice esto. Lo permito porque soy cristiano y no debo rechazarlo. Debo mostrar a Cristo con mis actos. Y esto que hablé con este joven, el Espíritu Santo decidió que hoy estudiáramos acerca de esta situación y por eso viene el título basado en esta historia. Manso, no menso. Tal vez en algunos momentos de nuestras vidas hemos caído en esto de considerar que por ser cristianos debemos tomar la postura de ser mensos, confundiendo el concepto con mansos. Algunos cristianos hemos tomado la decisión de soportar la carga de no expresar nuestras emociones. En cierta manera, los cristianos somos obligados por el resto del mundo a sentir la carga de que tenemos que comportarnos como mensos porque según ellos, eso debe ser nuestro comportamiento. Según ellos, no tenemos derecho a decir no, no tenemos derecho a llorar, mucho menos a enojarnos. Tampoco se nos da la oportunidad de pedir o exigir nuestros derechos como seres humanos. Incluso no nos permiten exigir respeto. ¿Quién nos puso esta carga realmente? Es mi pregunta. ¿Sería Jesucristo? Pues no, hermanas, no fue Jesucristo. Jesús se enojó, mostró su emoción de frustración,
Los evangelios nos describen a Jesús como un hombre justo que puso límites cuando tenía que colocarlos. Realmente, la responsabilidad es de nosotros los cristianos. Nosotros mismos nos hemos cargado con este tipo de pensamiento. Permitimos que varias personas de nuestro alrededor lastimen nuestro corazón porque consideramos que eso es de dignidad. Que ser bueno es como el joven de la historia que decidió ser permisivo con su compañero para que él no se suicidara. Él decidió ser permisivo porque ese estilo es lo que sus papás o personas a su alrededor le han enseñado por décadas, que eso es ser benigno, que eso es ser bueno. Fue permisivo para no tener un conflicto y que se pudiera evidenciar que estaba enojado y que sus compañeros vieran que no era la mansa paloma cristiana que supuestamente debe ser. Porque repito, ese es el concepto que el mundo tiene acerca de ser cristiano. Muchos de nosotros también hemos decidido tomar esta postura de ser permisivas, pasando a ser mensas. ¿Pero por qué? Esta segunda pregunta es ¿por qué nos sucede esto? Bien, hoy les traigo algunas de las causas por lo que nos sucede eso. Una de ellas es porque no escudriñamos, las escrituras, porque decidimos no estudiar, no escudriñar y mucho menos meditar las escrituras. Y puede que en ese momento estés pensando, ¿será que la hermana Adriana me está diciendo que me tengo que aprender Génesis desde el capítulo 1 hasta Apocalipsis? Ojalá lo lográramos, hermanas, ojalá. Pero sé que no es una tarea fácil y se puede lograr. Pero de nada vale que memorices todos los versículos de la Biblia si no los interiorizas, si no los practicas. Es necesario, queridas hermanas, que tomemos la decisión de una manera consciente el escudriñar las escrituras como el mismo Padre Celestial se lo dijo a los hebreos y también nos lo dice a nosotras, las hijas de Dios. Escudriñemos de día y de noche. Y esto no quiere decir que tienes que tomar la Biblia en la mañana y que tienes que tomar en la noche. Al menos un versículo, le digo yo a las hermanas con las que estudio. Al menos uno. Lee un versículo y llévatelo todo el día meditando en él, pensando qué me quiere decir Dios con este mensaje. ¿Qué pensó el escritor? Analiza ese versículo. Querida hermana, con la información correcta en tu mente, nuestras decisiones, nuestras intenciones y nuestros pensamientos estarán basadas en las enseñanzas de Cristo. Resolveremos según las enseñanzas de Cristo. Esto quiere que haya ese arrepentimiento, ese cambio de mente a la mente de Cristo. En los evangelios no vemos a un Jesús subyugado o menso que va para donde va la gente. Vemos que los escritores de los evangelios vieron a un Jesús manso, muy manso, no menso. Y quisiera que sigamos mirando por qué razón nos sucede esto. Bueno, otra de las razones es porque no ponemos límites. Si vamos a las escrituras, vemos que Dios se caracteriza por usar los límites. Lo usó en su creación, usó límites en el cielo, la cual es la atmósfera. En nuestro cuerpo, que es la piel. Incluso para que el hombre se dirigiera a él en el pasado, había límites. No todos podían entrar a la presencia de Dios.
Recordemos que el sumo sacerdote era quien entraba al lugar santísimo. Hoy Cristo nos representa ante el Padre como ese sacerdote mayor. Dios puso límites también en el liderazgo del pueblo de Israel. Él era quien ponía reyes y quitaba reyes. Hoy hace lo mismo en nuestros países. Él es el quien pone el presidente. Quisiera que hoy, querida hermana, analizaras tus relaciones con tu esposo, con tus hijos, con los demás miembros de la familia, con tus amigos, con los hermanos de la fe e incluso con tu jefe si trabajas. Y te preguntes si alguno de ellos ha sobrepasado esos límites. ¿Alguno de ellos te ha hecho enojar a causa de no hacer lo que él quiere que tú hagas? ¿Te has enojado por causa de las peticiones de otros? ¿Has accedido a hacerlo por no afectarlos a ellos? Ay, porque no estén tristes, tal que me dejen de querer. Queridas hermanas, no poner límites es hacer lo que hizo el joven de la historia. Es cargarnos con problemas, sentimientos o acciones que no nos agradan, pero por miedo a ser rechazados por esas personas que tanto amamos, permitimos que nos dañen. Y es aquí donde tristemente, sin darnos a veces cuenta, caemos en ser mensos. Hay un ejemplo en las Escrituras de un apóstol que puso límites. Y quisiera que fuéramos al pasaje bíblico de Hechos, capítulo 15, versículo 38. Hechos, capítulo 15, versículo 38 dice así: Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Voy a leerlo nuevamente. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Aquí vemos a un Pablo que pone límites. Puso sus límites al no querer ir a trabajar en la obra con Juan Marcos. No conocemos realmente la causa, motivo o razón por la que Juan Marcos se apartó de ellos. Pero esto que hizo Juan Marcos causó en Pablo una molestia, y él no quiso continuar haciendo equipo con Marcos. Pablo manifestó su inconformidad, y la vemos cuando en este versículo notamos que dice, no le parecía bien. No iba tal vez con sus valores, no iba tal vez con las creencias, con el modo de trabajar de Marcos. No estaba dispuesto a cargarse durante el viaje. Y Pablo decide decirle a Bernabé, no estoy de acuerdo, porque él sabía, él se conocía, Pablo se conocía, y probablemente las acciones de Marcos no eran de su agrado, no iban con su manera de trabajar. Ahora, si retomamos la historia de este hermano en la fe, de este joven, si él hubiese colocado sus límites, este compañero no hubiese pasado por encima de él, al punto de sentirse superior
a nuestro hermano en la fe, porque llegó a insultarlo y a humillarlo. En cuanto a Pablo y Bernabé, hubo tanto este desacuerdo que llegaron al punto de tomar rumbos diferentes. Y cualquiera diría, uy, pero Pablo es un divisionista. ¿Por qué no fue y trabajó? ¿Por qué no le tuvo empatía a Marcos? Pablo de pronto no era una persona así como muy humilde, no era más. Pues déjame decirte, querida hermana, que Pablo era un hombre manso, porque mostró su inconformidad y comunicó a su compañero de viaje Bernabé su desacuerdo de una manera amorosa y respetuosa. Muchas personas que están a nuestro alrededor saben que seguimos a Cristo, pero intentan aprovecharse de nuestra bondad, de nuestra benignidad y de nuestra paciencia para sacar provecho de nuestro servicio. Pero también es cierto, queridas hermanas, que en muchas de estas ocasiones, muchas de estas situaciones son provocadas por nosotras mismas. ¿Por qué? Porque no colocamos límites. Y hoy el Espíritu Santo nos mueve a tener la sabiduría de poner límites y no permitir que se nos trate como a mensos. Tal vez vayas al diccionario y busques qué es menso. Son aquellas personas que tienen incapacidad o carecen de entendimiento o de razón. Tú dirás, no, yo no tengo esa dificultad cognitiva. Pero queridas hermanas, muchas veces pasamos por mensos porque no ponemos límites. Caemos en carecer de entendimiento y no permitimos que nuestro cerebro actúe con la sabiduría de Dios. Todo por evitar ser heridos, por evitar tal vez un conflicto, por ser rechazados por aquellos que nos aman. Muchas de nosotras, y de hermanos en la fe, hemos caído en interpretar mal el pasaje bíblico de Mateo 5, del 14 al 16, donde aquí nos habla acerca de que debemos ser la luz del mundo. Y para algunas de nosotras se ha convertido en una carrera de ser serviciales, que nos vean movernos, que nos vean servir, que nunca nos enojamos, que nunca nos frustramos. Y vivimos aguantando y aguantando y aguantando. No me enojo porque, ay no, ¿qué tal que el hermano se enoje conmigo? No muestro mi conformismo porque de pronto el hermano me quita el aprecio que me tiene. Hago lo que mi esposo quiere para que él no me grite, no me pegue o no me insulte. No le manifiesto algo a mi esposo porque de pronto él considere que no me sujeto a él. ¿Qué eran los hermanos, hermana Adriana? ¿Dónde están nuestros límites para no ser afectadas con muchas situaciones en nuestro caminar? Y con todo esto que estoy diciendo, queridas hermanas, no es que esté incitando a que seamos revolucionarias, pero sí debemos evaluar cómo estamos practicando la justicia de Dios. ¿Conocemos la justicia de Dios? Nuestros hijos también a veces son causantes de que seamos mensas, que somos permisivas con ellos. Hacemos solas, solitas nuestros deberes en nuestras casas y no le decimos nada a nuestros hijos. Incluso tenemos hijos ya grandes, de 30 años, y no le decimos que nos ayude a barrer o a lavar la loza porque este pobrecito llega cansado, pobrecito. Y muchas de nosotras
Estamos estallando con enfermedades a causa de esa fuerte acumulación de palabras, de emociones, de no poner límites, porque estamos cargadas de querer reflejar a Cristo, manifestando que somos mansas y humildes de corazón, pero no nos damos cuenta que estamos desaguantando y aguantando y aguantando. Simplemente caemos en obedecer para no perder el amor al otro, el amor del otro, perdón. Y creemos que si le servimos a full a los demás, ellos nos van a retribuir con toneladas de amor. Me he encontrado con muchas hermanas con altos niveles de estrés, queridas hermanas, porque no tuvieron ellas la capacidad de poner límites. Y adicional a esto, al igual que nosotras muchas veces, no tenemos la capacidad de decir no. El chico de la historia no tuvo el valor de decirle a su compañero, no, no hago el trabajo contigo. Él ya sabía, porque este muchacho ya era conocido por ciertas referencias ante todo el grupo. Él sabía a qué se iba a enfrentar, mas sin embargo accedió a hacer el trabajo con este chico. Nuestro hermano en la fe decidió estar con él en equipo por miedo a que fuera tildado de mal cristiano, de no ser ese buen cristiano. He escuchado casos en las iglesias en donde hay hermanos o hermanas que son líderes de ministerio y colapsan por no tener la capacidad de decir no. Se encuentran con infinidades de actividades y a veces como hermanos, como miembros de nuestras iglesias le pedimos y les exigimos más a estos líderes. ¿Por qué? Porque estos líderes están cayendo en ser mensos sin darse cuenta, en ese afán de querer servir, de querer agradar. El decir no puedo a veces representa un insulto para estos hermanos, que en medio de una inmadurez espiritual juzgan a los líderes de ministerio y olvidan que son seres humanos, que se merecen descanso, que necesitan recargar batería. Queridas hermanas, decir no es ser egoísta. Decir no nos puede permitir mantener nuestro gozo. Porque estar en gozo no es simplemente tener una sonrisa de oreja a oreja y ser resilientes constantemente. A veces decir no es de valientes, porque estamos poniendo límites. Pablo puso su límite al decirle a Bernabé, no puedo viajar con Juan Marcos. No me gusta su manera de trabajar. Nos abandonó, se apartó de nosotros. También nos sucede que pasamos por mensas y no por mansas, porque decidimos callar. Este hermano en la fe, el de la historia, decidió callar sin buscar una solución. Decidió aguantar. Porque si él hubiese acudido a su maestro, hubiesen encontrado una solución en donde los dos hubiesen podido trabajar mejor. Pero por el miedo a que este chico no se suicidara, a que no fuera rechazado por este chico, decidió callar. Decidió callar y cargar con un peso fuerte, porque incluso estuvo dispuesto a que sus calificaciones se vieran en riesgo, porque lo que estaba haciendo su compañero era fraude.
Estaba utilizando una herramienta que por lo menos acá en Colombia es prohibido usarlas en las universidades. Y para concluir, queridas hermanas, quisiera que fuéramos a Mateo 10:16. Mateo 10:16. Dice así: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y quisiera leer nuevamente la parte B. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús envió a sus discípulos a una tarea muy difícil. Nos dice que nos envía como ovejas donde van a haber lobos que nos van a querer acechar. En ese entonces eran muchas personas que querían causarle daño físico, también espiritual. Allí, cuando nos compara con serpientes, seamos astutas, pero no para hacer lo malo, sino para ser prudentes. Debemos saber cuándo callar y cuándo hablar. No siempre aquel que calla quiere decir que sea manso y prudente. No podemos seguir callando y cayendo, encargarnos y reprimir nuestras emociones solo por evitar un conflicto o por ver cómo la otra persona se desfoga en sus emociones y no logra su propio control. Recordemos que las mismas escrituras nos envían a orar antes de hablar con alguien, a orar para actuar sabiamente. En este pasaje que acabamos de leer, Cristo nos dice que seremos aborrecidas por causa de Él. Pero esto no quiere decir que debemos ser mensos y dejar que los demás nos subyuguen y maltraten por miedo a ser juzgados como falsos cristianos. El poner límites, queridas hermanas, poner estos límites a los demás, muestra que somos cristianos maduros, que perseveramos en el Señor. Muestra también lo organizados que somos, lo valiente que somos al decir no. Poner límites muestra nuestra comunicación clara y respetuosa. Así que aprendamos a ser justos, no buenos como nos enseña el mundo. Porque cuando deseas con toda tu pasión por ser bueno, te puedes estar olvidando de ti, te puedes estar suprimiendo. Y la tendencia a que te usen y termines agotada va a ser muy frecuente, porque estás negando el valor de ti, de tu ser, de tu persona. En cambio, cuando te apasionas por ser justa, conoces la voluntad de Dios y la aplicamos. Tu conocimiento de la Mashal, que es la sabiduría, es claro. Te esfuerzas por defender la vida y jamás te vas a oprimir para ver feliz a otros. Si practicas esto, querida hermana, con todo esto serás mansa y no mensa. El Señor les guarde y les bendiga. Vamos a orar. Querido Señor y Dios Padre Celestial, Rey Salvador, gracias te damos por la bendición de tu palabra. Gracias te damos por todos estos escribas que hicieron posible que nosotras hoy en día disfrutemos de tu mensaje. Ayúdanos, oh Señor, a encontrar ese momento en el día para escudriñar tu palabra, para que nuestra mente la grabe en esta corteza prefrontal y podamos tener conocimiento vivo, agradable y perfecto para ti, para practicarlo cuando tengamos una intención de desarrollar algo, cuando tengamos
pensamientos o cuando tengamos que tomar decisiones que sean según tu voluntad y no la nuestra, Señor, que sean para poder actuar de la manera correcta, no como el mundo nos enseña, sino como tú nos enseñas, oh Padre Celestial. Permítenos hacernos conscientes de con quienes estamos alrededor, que no les permitamos que nos pisoteen, que tengamos carácter, oh Señor, y no que tengamos un temperamento fuerte para responder como el mundo responde. Permítenos tener carácter para poder marcar nuestros límites de una manera respetuosa y amorosa. Te amamos, Señor, y deseamos cada día imitar a Cristo Jesús. Permítenos aprender cada día más y más de nuestro Señor Jesucristo. Aparta de nosotras cualquier distracción en el día que nos aleje de poder tener este momento íntimo contigo, Señor. Transforma nuestras vidas como la vida de Cristo, Señor. Permítenos llegar a su altura. Te amamos, oh Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Un bendecido día para todas. Que Dios las cuide y las guarde a cada una de ustedes. Las amo en el amor poderoso.